Hola Piscis, bienvenido a Lelí Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que puedas así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si ves nuestro video completo, nos apoyas con tu tiempo de visualización y sabes cómo ganar premios. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo aquello que deseas sobre esa persona especial, el amor, la economía. Y también vamos a ver qué rituales puedes hacer tú mismo en tu casa. Yo te los enseñaré gratuitamente. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Quiero contarte que el día de hoy tenemos tu especial de amor, ¿listo? Y que es una lectura sin fecha específica para escucharse, sin sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido, y que si hoy no resuena puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario está el link para que lo consultes, ¿ok? Comenzamos con esta primera parte, que es un mensaje general de los ángeles en el amor para esta semana. Luego vamos a los solteros y luego los que tienen una conexión. Si tienes una petición especial de oración, puedes dejarlo en los comentarios y pues yo con mucho gusto oraré por ti. Te dice: los amigos son tu cielo. Siento que algunos de los Piscis han estado como en una especie de alejamiento, distanciamiento de su vida social desde que están o desde que salieron con una persona. Y en estos días, independiente de la situación que estés pasando, me dicen las cartas que es tiempo de volver a reconectar con tus amigos, que es tiempo de volver a retomar esos vínculos, de volver a retomar esas conversaciones, porque además al estar con otras personas vas a poder ver las cosas con un punto de vista diferente. Por otro lado te dice: tus obras revelarán los orígenes. Sí, miren que este es un ángel que tiene aquí un libro y aquí está el arco iris, ¿sí? Yo veo que aquí vas a empezar a ver con colores otra vez la vida, ¿sí? Que tus actos van a empezar a tener más claridad. Veo que la vida de algunos de ustedes a partir de una relación o de una ruptura es como a blanco y negro. Y los siento muy deprimidos, los siento un poquito apagados, Piscis. Entonces, de corazón les digo que las cosas van a mejorar. Este libro aquí me habla acerca de la sabiduría, ¿sí? De un conocimiento que llega a través de los amigos, a través de la introspección, pero sí siento que las cosas comienzan a mejorar en el plano de lo sentimental. Te dice que tienes valor para enfrentar cualquier situación. Veo que probablemente hayan como personas intentando atacar tu relación. Y hoy el universo te dice: tú tienes el valor suficiente para enfrentar lo que sea porque yo estoy contigo. Si tú crees que el universo te protege, escribe hecho está en los comentarios. Bueno, vamos a pasar. Vamos a ver qué iniciales hay importantes en esta semana. Tenemos la letra H, tenemos la M que está enredada con la D. Tenemos la letra G, la letra A y por acá se cayó una letra, la letra E. Ok, recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Aquí ha caído una carta, yo estoy segura que es para ustedes, pero vamos a sacar otra. Comenzamos con los solteros, como habíamos hablado. Mensaje para los solteros de parte del oráculo de las hadas y los ángeles. Tenemos a los ángeles estar. Vas a entrar en una época de mucho equilibrio y estabilidad. Eres fortalecido por una fuerza espiritual. Mira que va mucho en consonancia con lo que yo te decía, o bueno, tus guías te decían a través de las cartas en los ángeles. Y es que estás fuerte y vas a estar mucho más fuerte porque el poder divino está contigo. Llega a esa etapa de más estabilidad, como lo anuncia aquí estos ángeles,
Llega esta etapa de sentirte tan seguro que no vas a permitir que nadie te robe la paz y la tranquilidad nuevamente. Bueno, tenemos al ángel Lucifer, me dice, no te dejes caer en una tentación que llegaría pronto a tu vida. Yo no sé por qué me resuena que la tentación va a ser con alguien que tiene pareja, ¿sí? Que podría estar llegando a su conexión o a su círculo, alguien con quien les va a despertar toda esa química sexual. Yo sé que algunos están en verano, pero pues hay que calmarse porque siento que podría ser una relación un tanto compleja de entrada. Wow, vuelve y me marca esta carta de lo sexual, el hacker. Definitivamente por ese lado puedes estar viviendo algún tipo de como de tentación para robarte la paz y la tranquilidad. Me dice mucho cuidado porque es una situación que traería mal karma a tu vida. Tenemos la carta de la justicia invertida, ¿sí? Y me dice que podrías terminar muy mal por esto. Es una persona que está comprometida y tiene familia, ¿sí? Me dice que es muy cercana, pero también me dice que podría ser aproximarte a ti como por algún tipo de interés económico. Mira, te marca el Tauro invertido, la inestabilidad, así que no te me dejes quitar la paz y la tranquilidad. Podría ser Tauro, podría ser Cáncer, podría ser Sagitario. Cuidado con abrirle las puertas de tu corazón y de tu cuerpo a alguien que ya tiene su vínculo. Primero que se separe, que organice sus cositas y luego que te busque, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante o la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Vamos a iniciar ahora. Veamos qué carta sale del oráculo para los que tienen conexiones. El ángel lunar. Dice, debes de tener cuidado con la mentira, los malos sentimientos, el escándalo, las habladurías y secretos que saldrán a la luz. Bueno, yo siento que aquí hay gente hablando lo que no tiene que ser y que eso podría estar perjudicando tu vínculo o conexión con esta persona. Te invito a que ya mismo digas el nombre de esta persona en voz alta o en tu mente. Ok. Veamos qué cartas salen, qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima, qué te aconseja. Bueno, ya entiendo este panorama. Comenzamos con los sentimientos de esa persona hacia ti, que son esto de 6 de espadas en su posición vertical. Y me dice que es una persona que no la ha estado pasando muy bien. Sí, parece que o a él le dijeron algo sobre ti o le van a decir, o a ti te dijeron algo sobre él. Total es que lo que hayan dicho es mentira, ¿sí? A esta persona le ha costado desvelos de esta situación, o le está costando. Veo que es una situación bastante dolorosa para su corazón, una situación que no esperaba, ¿sí? Siento que las cosas iban muy bien y fue como que se fueron en declive gracias a las habladurías, a la mala energía de terceras personas. Vemos aquí en la posición de qué es lo que piensa esta persona, ¿sí? Acerca de ti y acerca de la conexión contigo. Tenemos este rey y me dices una persona que ha sido sincera contigo, sí. Es una persona que se ha comportado de manera responsable con el vínculo, la conexión y que probablemente lo que estén diciendo definitivamente es una mentira. ¿Qué es lo que quiere? La alegría y la felicidad, el as de oros aquí. Esta persona además quiere prosperidad a tu lado, ¿sí? Esta carta anula cualquier mala carta que esté atrás. Entonces yo siento que se vienen buenas cosas. También es una carta que nos representa los signos de tierra. Puede ser Capricornio, puede ser un Tauro o quizá un Virgo.
y es una carta que también al representar esto nos dice que quiere estabilidad contigo, que se aproxima, que este obstáculo que está aquí, que impedía que el amor, digamos, fuera como bien, desaparezca y se dé el amor real. Esta carta de las de copas habla de la alegría que se aproxima, de la fertilidad, o sea que pueden estar llegando como embarazos próximamente. También nos habla de la transformación porque tenemos esta mariposa allí y esto me habla de mucho cambio, ¿sí? De un cambio súper bueno, de un cambio que tal vez no tenías como allí en mente, pero es un cambio bueno. Tenemos aquí la carta del mundo y es una carta que me habla acerca de un triunfo debido a la fuerza sentimental que tiene esta relación y esta conexión. Así que te aconseja enfocarte en las buenas cosas de tu relación y no en los defectos de la otra persona. Creer, confiar, como te digo, esto va a ser un malentendido o no malentendido. Lo que estén diciendo para separarte realmente es mentira y lo hacen motivados por las malas intenciones. Esta es la carta de la superación, ¿sí? De la superación de cualquier obstáculo y me dice que tú tienes la fortaleza, que tú tienes la entereza para poder salir adelante de cualquier tipo de situación en la cual te hayas visto como afectado junto con tu pareja. Vamos a clarificar un poquito más nuestra lectura. Miren que les cubre la carta del sol, que es una carta de la verdad, también es una carta de los nuevos inicios, de los nuevos comienzos, una carta que refleja felicidad, alegría, la recompensa por haber luchado de una manera honesta por toda esta conexión, por toda esta relación, ¿sí? Entonces miren que aquí el tema central es este, es creer, es confiar, es escuchar al otro, porque como te digo está en la carta de la verdad, ¿sí? La verdad que siempre llega a la luz, la verdad que siempre ilumina las situaciones y nos permite tomar decisiones con más claridad. Veamos qué más nos dice nuestro tarot egipcio alrededor de esta conexión o vínculo con esta persona especial. Tenemos la carta de la recapacitación. Miren que es una carta que nos habla acerca de algo que está incompleto, como esta pirámide, y le falta una pieza, ¿sí? ¿Cuál es esa pieza que le está haciendo falta? ¿Será confiar más en tu pareja? ¿Será escuchar? ¿Será confiar en él o en ella antes que en lo que digan los demás? ¿O será acaso, Piscis, que te estás descompletando a ti para completar a otra persona y por eso la relación se encuentra estancada? Es el momento de que analices, de que mires hacia adentro, de que no busques tantos responsables hacia afuera, porque si bien los hay, yo estoy plenamente segura que los hay, también es tiempo de mirar hacia adentro, te dicen las cartas. La carta del ermitaño, que es la misma carta del anciano, bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con Aries, es una carta que me habla acerca de madurez, ¿sí? Es una carta que me habla acerca de amores que ya no están en esta etapa adolescente y que deben buscar la estabilidad, ¿sí? Ay, esperen un momentico. Bueno, luego de el movimiento de cámara de nuestro querido Loki, nuestro perrito más anciano del refugio, continuamos y te estaba diciendo que hay que buscar madurez, hay que buscar ya la estabilidad. La carta del ermitaño también tiene luz, muy relacionada al sol, así que de verdad que hay cosas que aquí van a salir a la luz, te lo aseguro. Bueno, mil gracias por escucharnos, suscríbete, activa la campanita, dale like y déjanos un corazón en los comentarios y así podrás participar por una lectura privada y por los en vivo. Listo, te llevo mi corazón, te quiero muchísimo, bye.